Estados Unidos no avisa cuando alguien entra en su radar. No emite comunicados, no convoca ruedas de prensa, no señala con el dedo delante de las cámaras. Primero observa. Después cruza datos. Luego conecta nombres, viajes, llamadas, reuniones, intermediarios, flujos de dinero. Y cuando finalmente el foco se enciende, casi siempre es porque el trabajo ya está hecho. En ese contexto silencioso, frío y profundamente estratégico, hay dos nombres españoles que, según analistas internacionales y fuentes diplomáticas, podrían haber empezado a aparecer en conversaciones incómodas en Washington: José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. No porque exista hoy una acusación formal contra ellos. No porque Estados Unidos haya tomado todavía una decisión pública. Sino porque cuando un régimen considerado hostil, sancionado y señalado como estructura criminal transnacional empieza a resquebrajarse, Washington no se limita a mirar al presente. Revisa el pasado. Y en ese repaso minucioso, los aliados incómodos dejan de ser irrelevantes. Durante años, el chavismo no fue solo un gobierno autoritario. Para Estados Unidos, fue consolidándose como una red compleja donde se mezclaban poder político, control económico, corrupción estructural, narcotráfico y lavado de dinero. Esa percepción no es reciente, pero sí se ha endurecido con el tiempo. Y cuando un sistema así comienza a caer, la lógica estadounidense es clara: no basta con detener o aislar a sus líderes visibles. Hay que analizar quién los sostuvo, quién los legitimó cuando estaban cercados y quién pudo haber contribuido, directa o indirectamente, a su supervivencia internacional. Ahí es donde entra el primer nombre: Zapatero. Durante años, su figura fue presentada como la de un mediador, un puente, un interlocutor entre el chavismo y la oposición venezolana. Oficialmente, su papel era diplomático. Pero desde la óptica de Washington, la diplomacia no es neutra cuando se ejerce con un régimen sancionado. Porque toda mediación, consciente o no, puede servir para ganar tiempo, aliviar presión internacional y proyectar una imagen de normalidad política allí donde Estados Unidos ve una amenaza. El punto clave no es si Zapatero cometió un delito. El punto es otro. Su cercanía constante con el chavismo contribuyó a que ese régimen mantuviera oxígeno político cuando más lo necesitaba. ¿Sirvió su figura para suavizar la percepción internacional de un gobierno que ya estaba bajo sanciones severas? Existieron, paralelamente a esa mediación, relaciones económicas, empresariales o fundacionales que hoy podrían resultar incómodas si se analizan bajo el prisma de las agencias estadounidenses. Para Washington, esas preguntas justifican algo muy concreto: interés. Estados Unidos no necesita pruebas judiciales europeas para observar. No necesita sentencias firmes para recopilar información. Le basta con detectar patrones. Y el patrón Zapatero, visto desde allí, es el de un dirigente occidental que mantuvo una relación excepcionalmente estrecha con un régimen que considera parte del crimen organizado internacional. Cuando ese régimen cae, los mediadores dejan de ser diplomáticos y pasan a ser piezas a revisar. El segundo nombre, Pedro Sánchez, aparece en un plano diferente, pero no menos sensible. En su caso, el foco estadounidense no estaría tanto en Venezuela como país, sino en el ecosistema político y financiero que rodea al poder en España. Durante años, han circulado investigaciones periodísticas, informes parlamentarios y declaraciones públicas que apuntaban a presuntas financiaciones irregulares, consultorías opacas y flujos de dinero procedentes de entornos chavistas hacia proyectos políticos en España. Aunque Sánchez no lideraba el PSOE cuando surgieron muchas de esas sospechas, desde la lógica de Washington hay una pregunta incómoda que no se puede ignorar: ¿se investigó todo hasta el final o se decidió cerrar filas por conveniencia política? Estados Unidos no se centra solo en lo que alguien hizo, sino también en lo que permitió que ocurriera. En su manera de analizar riesgos estratégicos, la omisión pesa tanto como la acción. Y si existieron lazos financieros, ideológicos o estructurales entre el chavismo y actores políticos españoles, aunque hoy se nieguen o minimicen, eso basta para encender alertas. Porque para Washington, el problema no es el discurso, sino el dinero. El origen. El recorrido. El destino. Aquí es donde el título del vídeo cobra todo su sentido. Estados Unidos no actúa únicamente a través de tribunales. Actúa mediante sanciones, bloqueos financieros, presiones diplomáticas y vigilancia silenciosa. Lo ha hecho con empresarios, políticos y gobiernos aliados cuando ha considerado que existía un riesgo para su seguridad nacional. Y en ese esquema, no hay inmunidad automática por pertenecer a Europa o por formar parte de una democracia occidental. El contexto actual es clave. El chavismo se debilita. Figuras centrales del régimen empiezan a caer.
Las agencias estadounidenses intensifican investigaciones. Y cuando eso ocurre, el mapa de relaciones internacionales se reordena. Lo que antes era tolerable se convierte en un problema. Lo que antes se pasaba por alto empieza a revisarse con lupa. Y los nombres que estaban en segundo plano emergen del archivo. Desde la visión del entorno de Donald Trump, el chavismo nunca fue solo una dictadura latinoamericana, sino una amenaza hemisférica vinculada al narcotráfico y a potencias hostiles. Bajo esa lógica, no basta con aislar a Caracas. Hay que entender quién la sostuvo internacionalmente. Quién habló por ella. Quién ayudó a que no quedara completamente sola. Eso no convierte automáticamente a Zapatero o a Sánchez en culpables. Pero sí los convierte, potencialmente, en objetivos de análisis. Y en geopolítica, ser objetivo no significa ser acusado. Significa ser observado. Investigado. Evaluado. Clasificado. Estados Unidos no pregunta primero si alguien es inocente o culpable. Pregunta si es útil, neutral o problemático para sus intereses. ¿Por qué ahora? Porque cuando un régimen cae, la historia se reescribe. Y en esa reescritura, los aliados incómodos pierden protección. Los silencios se vuelven sospechosos. Las mediaciones se reinterpretan. Las relaciones pasadas adquieren un nuevo significado. Y lo que antes se justificaba como diplomacia empieza a verse como colaboración política. Zapatero y Pedro Sánchez no están hoy imputados por Estados Unidos. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que, si Washington decide fijarlos como objetivos, políticos, financieros o estratégicos, no será por lo que digan ahora, sino por lo que representaron cuando el chavismo necesitaba apoyo, legitimidad y tiempo. Y cuando Estados Unidos pone el ojo sobre alguien, rara vez lo hace por casualidad. En geopolítica, el pasado nunca desaparece. Solo espera el momento adecuado para volver. Y ese momento, para algunos nombres, podría estar más cerca de lo que muchos creen. Y ahora la pregunta es para ti. Si Estados Unidos decide que el chavismo fue una organización criminal, y empieza a revisar quién lo sostuvo cuando ya estaba acorralado, ¿de verdad crees que mirará solo a Caracas? ¿O también a quienes le dieron oxígeno desde fuera? Porque cuando Washington repasa el pasado, no lo hace por curiosidad. Lo hace para decidir quién sigue siendo aliado y quién deja de serlo. Te leo en comentarios.